Bienvenidos a su podcast Morfeo y Saturno. Esta va a ser la tercera parte de la conversación que tenemos Hugo y yo sobre el Festival de las Ciudades Puebla. Hugo tuvo la oportunidad de ver varios autores muy interesantes, empresarios, gente notable en sus campos. En esta ocasión me va a comentar de al menos 3 de ellos. Hay varias personas que son expertas en su campo y tienen diferentes opiniones y diferentes experiencias de vida que podemos usarlas en nuestro día a día. Quédense, va a estar muy bueno. Recuerden seguirnos en todas las redes, Morfeo y Saturno, TikTok, Instagram y YouTube también. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con este episodio. Es la tercera parte del recuento del Festival de las Ciudades Puebla. Ya hablamos de varios autores muy buenos. El último que hablamos en la segunda parte fue Katia Chazarreta, astronauta primera mexicana en el espacio. Súper interesante, súper motivador. Y ahorita vamos a hablar de un autor que no conocíamos, pero va a estar bien interesante. Este es un autor, se llama Jeremy Gotche, pero quiero que te imagines esto. O sea, imagínate lo que tuvo que haber sentido si antes de él pasó la doctora Katia, donde levantó a toda la gente, hubo una ovación de pie, donde simplemente la gente se volvió loca, le pidieron que se quedara más tiempo, se dio el tiempo de ponencia de Ricardo Salinas para poder continuar con su ponencia. De verdad fue algo impresionante. La tenía difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, también estuvo, ¿cómo se llama el de Titanic? Leonardo, no, perdón, el director, James Cameron. También estuvo James Cameron y me parece que no fue tanta la energía que se liberó. Pero bueno, una vez que entra Jeremy, entra con una energía súper activa, llega aquí aplaudiendo, como que llamando la atención. Yo me imagino que debe tener toda la experiencia del mundo para Claro. ponencias y pues, públicos difíciles, porque pues, esto fue algo, yo me imagino que no se lo esperaban. Y pues llegó este cuate y órale, vamos a cambiar un poco el estilo, la marcha y le damos. Entonces, pues él llega aquí hablando sobre innovación. Okay. Él dice, para crear innovación hay que dejar de basarse en las ideas y parámetros del pasado. El caos crea oportunidad, porque después de cada pandemia o tiempo de caos se ha generado una temporada de crecimiento. Quisiera preguntarte, ¿tú qué opinas de esto? Es muy sabido que cuando las personas enfrentan estrés, cuando enfrentan algún momento difícil, que están fuera de la zona de confort, surge la creatividad en ellos, surge la innovación. Pero cuando muchas personas están viviendo lo mismo al mismo tiempo, como una pandemia o una guerra, surge un tercer factor que yo creo que es clave para que los países se levanten o incluso continentes enteros, ¿no? Colaboración. Ahí es donde surge innovación, donde surge creatividad y además están colaborando para levantar ya sea la región, el país o por ejemplo alguna etnia también puede ser. De acuerdo. Él nos dice que acababa hace no mucho de fallecer su papá. Bueno, acaba hace no mucho de fallecer su padre y que una de las oportunidades que tuvo o de lo mejor que pudo hacer fue poderlo entrevistar. Literal, cuenta una historia. Te voy a ir más o menos paso a paso de lo que recuerdo, cómo fue. Empieza a contarle las historias que no le podía contar cuando era pues, más chico, el Jeremy, pues, porque son un poco, pues aquí, no tan, Pero no para tan adultos, gratas, ¿no? ¿no? Algo así. Digamos que la mamá de su papá, o sea, su abuela, Okay. era alemana y ella cocinaba. Uh-huh. Entonces un día van al supermercado y digamos que la mamá está a 5 metros de él y pues, se le hizo muy fácil comerse una barra de queso Filadelfia, de queso crema, ¿no? Okay. Entonces, pues cuando lo ve la mamá, él no sabía qué iba a pasar, ¿no? Porque pues, ella era una señora educada en otro tiempo, en otro país, y pues lo toma de la mano y lo lleva, y lo va llevando al encargado de la tienda. Entonces, o sea, te repito, dice su papá que él no sabía qué iba a pasar. Y cuando llega con el encargado, simplemente como que lo desconoce y le dice al encargado, señor, encontré a este niño robando comida. Qué mal. Entonces,
esta situación pues le genera que ahora tenga que trabajar en el supermercado limpiando pisos. Ok. Le consiguió trabajo, Pero, ¿no? pero sin paga, porque se había robado comida. Ah, bueno, sí. Entonces, él lo que se da cuenta es que tiraban la fruta que no se veía suficientemente bien para venderla en el supermercado, pero que todavía era comestible. O sea, la tiraban a la basura. Y, o sea, esto a un niño. Y se le ocurre de la manera, quién sabe cómo se le ocurre, mente de tiburón totalmente. Claro. Hace un trato con el encargado de la tienda para que le regale esa fruta o esa verdura a cambio de que él limpiase los pisos todos los días, gratis. O sea, aparte de su trabajo que ya tenía sin paga, tenía que limpiar ahora los pisos para poderse quedar con la fruta que no se veía lo suficientemente buena para vender. Más que eso, hizo el mismo trabajo que ya tenía sin paga, Ah, ok. pero lo Lo extendió extendió, para que le exacto. regalaran esa fruta. Ujú. Y él lo que hizo fue llegar a su colonia a vender esa fruta con un descuento. Y resultó, subió una foto, o sea, puso una foto ahí en la ponencia donde salía su papá con una chamarra de cuero y una pistola de balines. Y dice, fue el primer niño de su cuadra que tuvo una chamarra de cuero Ujú. y una pistola de balines. Vendiendo fruta, ¿no? O sea, vendiendo estas frutas y verduras que no las iba a vender el supermercado y que las estaba tirando a la basura. Desde ahí empezó a ver que había como oportunidades. Esto lo he escuchado en muchos lados, de que hay que observar, Claro. porque hay oportunidades en todos lados. Entonces simplemente él supo ver una oportunidad, la tomó, hizo dinero. Y luego la segunda historia fue, salió un periodicazo de un niño de 16 años que tenía un bar. Ahorita profundizo en esto. ¿Era él? O sea, ¿era su papá? Digamos que en Estados Unidos no es tan común que se tenga una fake ID, ¿no? Claro. Una identificación falsa. Ujú. Entonces él preguntó a la gente, no, pues ¿quiénes de aquí tienen eso? Y pues mucha gente pues, levantó la mano, así, yo en mi vida tenía una identificación falsa, no sé si la ocupabas. Creo que en mis tiempos ni se ocupaba, pero pues bueno. Ujú. Y hace él como el comentario de que ¿para qué utilizarías una fake ID? O sea, pues lo que normalmente la gente piensa es comprar licor. Claro. Lo que su papá hizo fue adquirir la licencia de un bar. O sea, pero Y antes de tener 18 o 21. sí, sí, sí. ¿Y se puede? 16 años. O se podía, Pues me él imagino. consiguió una... Ujú. Pues, también estamos hablando de algo que pasó hace bastantes años. Ok. Imagino en los 80s. O sea, imagínate, las fotos que subió todavía estaban en blanco y negro. Ok. Pero se le hizo muy fácil rentar el lugar para gente de la iglesia. Porque dijo, qué tanto caos puede crear la gente de la iglesia? Le voy a rentar el local. Lo que no se imaginó es que llegara la policía, porque había mucho relajo, entrara y al otro día había un periodicazo, bar de joven de 16 años, bar ilegal Ujú. de apuestas y cabaret de joven de 16 años. Ok. Entonces, o sea, todo esto de por sí es gracioso. Sí. Ahora imagínate lo que pensaba él si su mamá lo entregó al vato del supermercado por comerse una barra de queso, de queso crema. Sí, sí, O sí. sea, ahora tenía a su mamá alemana ortodoxa con un periodicazo que dice que su hijo es dueño de un burdel. Claro, y la mamá no sabía, ¿no? No, claro que no, pues era una identificación falsa. Ujú. Fíjate, desde chico ya tenía mente, pero también de meterse en problemas. Es un mal consejo porque no quiere decir que para ser exitoso tengas que meterte en problemas. Sí, claro. Y encima de todo esto, lo interesante es, hizo dinero. Luego, sacó una identificación falsa. Lo que normalmente haría la gente sería gastar dinero. Ujú. Él en vez de gastar dinero, dijo, ¿cómo hago más dinero? Y o Entonces, sea, todo nació fue, porque obtuvo una fake ID, una identificación falsa, y en vez de decir voy a comprar alcohol con
con este documento, dijo, ¿cómo puedo hacer negocio? O sea, por eso fue por su identificación falsa que nació su idea. Es correcto. Después de esto, ya más adelante, un restaurante en la calle principal entró en quiebra. Se le hizo muy fácil comprar el restaurante. Y la gente le decía, tú no sabes nada sobre restaurantes, vas a perder dinero, vas a quebrar. Pues dijo, tienen razón, yo no sé nada sobre restaurantes, pero esto es un billboard, para como un espectacular que puedo Para poner aquí. publicidad. Y no solo eso, sino que empezó a llamar a la gente de alrededor. Ves que antes había la sección amarilla. Uh-huh. Pues empezó a llamar a la gente y, oye, ¿tú cómo llevarías un restaurante como para ver qué quería la gente? O sea, de hamburguesas y demás, Uh-huh. pero, o sea, como para ver qué quería, ¿no? ¿Qué buscaba? ¿Cómo lo llevarían ellos? Entonces, a base de consejos, a base de todo esto, llamó a 100 personas. Hizo 100 llamadas. Ok. Hace el comentario de quién hace 100 llamadas. Y no lo hizo solo para pedir consejos sobre cómo llevar el restaurante. Lo hizo porque cuando alguien esté por ahí y le dé hambre, sabe que hay un restaurante del cual le preguntaron cómo llevarlo, como qué servir, como qué comida. Entonces, claro, seguramente les va a gustar. ¿no? Sí. Claro. Habla de la competencia es floja. O sea, igual y no todo el mundo va a hacer esas 100 llamadas. Uh-huh. Igual y tu competencia no las va a hacer. Entonces esto deberíamos usarlo como a favor, ¿no? Sí, totalmente. ¿Quién hace 100 llamadas? Sí lo creo, o sea, totalmente. Hay gente que cuando está en un estado de alta motivación hace cosas que normalmente, como tú dices, la gente no hace porque la competencia es floja. Como hoy que pasé por un café, una cafetería que hay muchos sucursales aquí en Guadalajara, y siempre que tomo ese café, siempre que lo tomas, te quema. Y eso no está bien. O sea, demandados como a McDonald's, ¿no? Es que eso no está bien. O sea, tú compras un café y esperas, o sea, sí que esté caliente, pero no que te queme, no que te haga un daño. Venía manejando y dije, es que estoy seguro que el empresario que es dueño de esa cadena de cafés ni siquiera visita sus cafés. O sea, a lo mejor estoy asumiendo y va a haber quien diga, ay, ¿cómo crees? O sea, obviamente sí. No lo sé. Yo creo que no. Así que él toma a diario. De hecho, por eso lo venden a esa temperatura. Él ya no siente la lengua. Sí, pero es eso. O sea, uno piensa que todo el mundo tiene todo resuelto y no, la verdad es que no. La mayoría de cosas que ya están establecidas no piensan en esos detalles. A lo mejor están pensando más bien en abrir más sucursales, abrir en ciudades nuevas, pero ya no están checando ese, oye, ¿y el café que servimos sigue estando bueno? Oye, ¿y quema? ¿O sí está bueno para tomarlo directamente? Otra cosa es que el lugar hacía muchísimo calor. Solamente tenían un clima que solamente le daba a los empleados. Es lo que te digo, o sea, como tú dices, la competencia es floja, sí, y el que no era flojo se hace flojo. Claro, justamente esto, si te das cuenta, se va a repetir igual más adelante. Okay. Porque cuando, o sea, él ya tenía una empresa exitosa, pues claramente una persona que lleva haciendo esto desde muy chico, pues tiene hambre de seguir haciendo, ¿no? Entonces, obviamente tenía más negocios, tenía empresas, ya tenía su casa, sus vehículos. Y de repente, él le había prestado dinero a un equipo de la NFL. Cuando este equipo va a la quiebra, era la única persona a la que le debían dinero. Entonces, le correspondía, por ley, ser la primera persona a la cual le preguntaban, ¿quieres el equipo? Claro, la opción de compra, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo interesante es, pues, le preguntó a su contador, le dijo que no había forma, que él no podía llevar un equipo de fútbol. Uh-huh. Le preguntó a sus amigos, le dijeron que se iba a ir a la quiebra, le preguntó a su esposa, que era una psicóloga, entonces uh-huh. que le dijo hasta de qué complejos tenía y que no sé qué. Claro. Le preguntó a su hijo, Jeremy, le preguntó y le dijo, oye, pues qué chido. O sea, este cuate se animó. Dijo, no, órale, me lo quedo. En el primer año, perdió su compañía, uh-huh. perdió su carro. Sí. Creo que perdió hasta su casa.
en el primer año. Y lo que él se daba cuenta es de que el estadio no se llenaba. Había lugares vacíos. Porque servían café muy caliente, ¿no? Ándale, Algo porque así. estaba muy caliente el café. Sí, sí, sí. O el hot dog muy frío, ¿Sí? ya sabes. Ah, ¿sí era algo así? No, Ok. pero digamos que lo que hizo este señor fue localizar esos asientos que estaban vacíos, Ujú. llegar con estas personas que estaban ahí, que tenían un asiento vacío al lado, les decía, oye, pues yo sé que eres medio raro, pero no te preocupes, yo voy a ser tu amigo. Y los otros así como hasta, ¿qué? ¿Qué dijiste? No, no te preocupes, yo voy a ser tu amigo. ¿De qué me hablas? Yo tengo amigos, que no sé qué. Dice, no, pues si tú tienes amigos, entonces, ¿cómo es posible que vengas a ver el partido americano y hay un espacio vacío al lado de ti? O sea, fue a insultar a la gente. Sí, Ok. tal cual, tal cual, tal cual. A base de esta broma, el siguiente año, todos los partidos, esto lo hizo 500 veces. Claro, era el señor loco 500. que se la pasaba insultando a la gente. Nadie sabía que era el dueño, ¿no? Sí, esta misma broma la hizo 500, 5000 veces, una cosa así. O sea, la hizo un número ridículo de veces. Y lo que pasó al siguiente año es que había una venta total del estadio. Okay. O sea, su pequeña broma realmente funcionó, impactó tanto en la gente que iba a ver el partido, de que un vato les decía que eran raros, el vato loco del estadio venía a insultarlos, porque no llevaban a nadie. Entonces, literal, los estadios se llenaban y que hacían overselling Uh-huh. y tenían que meter a la gente atrás de la zona de anotación, que ya después lo regularon y esto quedó prohibido, ¿no? Okay. Pero o sea, era tanta la venta. Al segundo año rescató al equipo. Después, me parece que ganaron hasta Super Bowls. No soy fan, pero bueno, le voy a creer, voy a darle el beneficio de la duda. Okay. Ganaron Super Bowls. Incluso en algún momento sale una foto de él con el trofeo del MVP, el jugador más valioso. Ya, yo me imagino que no se lo dieron a él, pero bueno, él dice que su nombre estaba entre los jugadores y toda la gente por todo lo que había hecho por el equipo, por cómo lo rescató, por cómo se involucró con la gente, era muy querido ahí. Uh-huh. O sea, al final de contarte toda la historia de su papá, llega a cerrar su ponencia con una frase que a mí me llenó mucho, me gustó mucho, te la voy a compartir. Dice, la innovación no es acerca de grandes ideas, la innovación es acerca de pequeñas ideas que se hacen grandes. Okay. ¿Qué opinas de esta frase? Yo lo relaciono un poquito con el arte de la comedia. Vas a decir que tiene que ver, Ok. pero los comediantes hacen eso, o sea, no inventan nada extraordinario, simplemente dicen verdades que todo el mundo conocemos, pero lo cuentan de una manera única. Y la innovación yo por eso lo relaciono, porque son ideas que a lo mejor ya conocemos todos, como esto de, pues sí, tiene sentido, el café no, sí debe estar caliente, pero no tanto. Ya todo el mundo lo sabemos, pero hay alguien que va y lo hace realidad y se asegura que todos los cafés que se sirvan en sus sucursales no quemen. Lleven un hielo. Sí, exacto, o sea, son verdades que ya todos conocen, pero presentadas o llevadas a cabo de una manera única. Yo creo, eso es lo que me llevo de esa frase sobre... Bueno, después de la ponencia de Jeremy, fue el final del día viernes del FDI, del Festival de las Ideas Puebla. Ya hemos hablado un poco de todo. Ahora voy a pasarte al día sábado, el día donde el doctor Peterson da su ponencia. Pero, como claramente no podía ser de otra forma, hubieron otros ponentes antes. El primero de ellos fue la autora Dory Clark, con un tema de cómo ser un pensador a largo plazo en un mundo a corto plazo. Su Claro. ponencia también estuvo muy buena, muy buena. Te lo voy a desglosar por puntos y hablamos de ellos. Algo breve para no alargarnos tanto, para llegar a lo que todos quieren. O bueno, eso pensaría yo. No hay nada peor para una persona capaz que decirle que gane en el tema incorrecto, porque lo hará. ¿Qué opinas? Claro, si retas a la persona competitiva a algo sumamente improductivo,
pues solo va a hacer que pierda su tiempo, ¿no? Sí, habla de que, imagínate que te están retando a hacer algo para lo que no es lo tuyo, digamos. Pues eres malo en matemáticas, oye, ¿por qué no eres físico? No sé, Por ejemplo, ¿no? por ejemplo. Entonces, pues el vato pues, es competitivo y dice, órale, ¿por qué no? Y de repente es físico y se vuelve bueno, pero pues tú qué sabes, igual y como era tan bueno para el dibujo, igual y si hubiese sido un arquitecto, hubiese sido el próximo Gaudí. Claro, entiendo que tiene que ver con motivar a las personas hacia el área donde sí tienen talento o capacidad, pues no están aprovechando su potencial, ¿no? Es correcto. Y esto lo complementa diciendo, decide para qué eres malo. Vivimos en un mundo de recursos limitados y no puedes ser bueno en algo y suficientemente bueno en todo lo demás. Tienes que elegir en qué ser malo. Pues esto suena un poco mal, suena un poco difícil de entender, Es que porque suena contraintuitivo. lo que ella dice en su ponencia es, o sea, simplemente no puedes ser bueno en todo. No puedes. ¿Por qué? Porque así no funciona. No puedes. Entonces, es como esto. Si eres bueno dibujando, bueno, eres malo en matemáticas, acéptalo. ¿Sí? No soy bueno en matemáticas. Solo tengo que cumplir con ciertas cosas para llegar a ser en X o y me dedico a ser dibujante. Esto lo lleva muy bien, te lo explica de una forma muy buena. Tiene, tiene un libro que se llama The Long Run, así Sí. con un chorro de ceros y X. No sé si ya lo has leído. Bueno, pasamos ahora. El otro punto que dice es balancea tu portafolio. No pongas todo tu dinero en una cosa. Siempre hay que preguntarse qué sigue y qué nos espera. Hay que dedicarle tiempo a aprender nuevas cosas. No te harás un experto, pero te harás saber más que la mayoría. Ella lo que menciona es si cuando tú estás en el gimnasio, pues digamos que quieres aprender sobre inteligencia artificial, entonces en vez de escuchar música en el gimnasio, te pones a escuchar algún podcast o algo de inteligencia artificial, pues esto, pues al final de cuentas, pues vas a tener unas, no sé, al final del mes, si escuchas 1 hora de podcast y vas 5 días a la semana, bueno, pues son 20 horas al mes. Entonces ya tienes una información de 20 horas. No te vuelves un experto, no es como que eres un ingeniero en inteligencia Ujú. artificial, pero tienes más conocimientos de lo que tendría, pues digamos, en este momento yo, que no tengo ni idea de inteligencia artificial. Es el efecto del interés compuesto. Más vale mejorar 1% cada día que mejorar solamente de vez en cuando un 5%. Tanto en finanzas como en mejora personal aplica muy bien. Sí, estoy de acuerdo. Déjame te digo otro punto, me dices qué piensas. Dice, revalúa el fracaso, toma el riesgo, puede no salir bien, pero es parte de la carga que conlleva tomar un riesgo. Hay formas de limitar las pérdidas. Y hace la pregunta, ¿cómo hacer apuestas más seguras? Haz pequeñas apuestas y prepárate para lo que quieras hacer, pero no dejes todo por ello. O sea, el fracaso debe ser importante, pero no fatal. Comenta de que no pongas todos los huevos en una canasta, de que no dejes lo que te está generando por apostar a algo que no sabes si va a servir. Aquí hay un punto como muy contradictorio con otros ponentes o con otras ideas, porque ella habla de no lo dejes todo por un sueño o algo así. Y otros dicen, no, pues yo sabía que era esto o nada. Entonces, la cantidad de hombres que están más, que quieren tomar ese riesgo de todo o nada, es muy alta. Uh-huh. Pero a veces no siempre es la mejor opción, porque si fallas, te quedas sin nada. Digo, Es que siempre aquí puedes volver a intentarlo. una persona muy sabia debe de saber convivir con dos ideas opuestas, porque tanto arriesgar todo por algo es muy bueno y es verdad, sí funciona. Cuando quemas las naves y cuando tienes que resolverlo sí o sí, funciona. Pero también al mismo tiempo la idea contraria, que es no apostar todo a la misma idea, a la misma empresa, también es muy cierto y se llama gestión de riesgo tal cual.
Entonces, ¿cómo combinas las dos? Ahora sí, como si fueras un chef, ¿qué tanto le echas de cada idea? Es lo que te da a ti, digamos, el sello único y tu estilo. Ok, sí, estoy de acuerdo. O sea, le pones tu sazón, ¿no? Totalmente. Sí. ¿De acuerdo? Ahora, la fase del engaño. Aunque algo crezca exponencialmente, si empiezas de cero no se nota. Es fácil sentirse desanimado cuando los demás no ven los resultados, incluso nosotros mismos. Puedes ser engañado por sentir que no avanza, pero para ser pensadores a largo plazo hay que evitar estas palabras o no verse afectados por ellas. Ella pone el ejemplo de que, digamos, si tienes lirios en un estanque, entonces pues, al principio tienes uno, al otro día tienes dos, al otro día tienes cuatro. Entonces, para la gente que está por fuera, pues te sigue siendo, güey, pues es un lago con un puñado de lirios, ¿no? No es mucho. A pesar de que está creciendo exponencialmente. Es como lo que estamos viviendo nosotros. Justamente quería hacer hincapié en esta parte porque me resonó mucho con lo que estamos haciendo. Para hacer un canal de estos, pues toma tiempo. Toma tiempo, es esfuerzo. Ya ves cómo es el algoritmo caprichoso. Claro. Entonces, pues es muy fácil desanimarse porque no funciona. Pero el chiste es no dejarte llevar por eso. ¿Tú qué opinas? Ah, definitivamente. Y pasa algo que, bueno, al menos en el caso del canal, a lo mejor ahorita crece poquito a poquito. Pero cuando estés en la semana 50, por ejemplo, de hacer podcast, vas a tener tanto aprendizaje que si de repente por alguna razón YouTube nos borra el canal y hay que empezar desde cero, te aseguro que vas a crecer mucho más rápido que cuando empezaste. Y así le pasa a los empresarios. Tuvieron una primera empresa, una segunda empresa, pero lo que aprendieron en esa primera y segunda, en una tercera hace que crezcan rapidísimo. Y eso aplica en toda la vida. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, mira las gotas de agua. Hay pequeñas señales que te dicen que vas por el buen camino, pero son tan pequeñas que pareciera que no están. Debemos aprender a ver las pequeñas señales de que las cosas van avanzando. Pueden ser sutiles, pero ahí están. Es difícil estar motivado si sientes que no avanzas, pero debes tener la mente en el objetivo y aprender a identificar estas pequeñas señales. Habla de gotas de agua porque dice, pues si tú vas caminando por la calle y empiezan a caer gotas, si no te das cuenta te cae el aguacero. O sea, las tienes que ver, ¿no? Tienes que identificarlas porque también es una forma de darte cuenta si va o no mejorando. Me cuesta un poco de trabajo separarlo de lo que estamos haciendo porque justamente durante toda esta ponencia estuve mucho tiempo pensando en esto. Vamos a ver qué opinas tú cuando por fin lo hablemos. Claro. Pues digo, tú, o sea, ¿qué opinas? O sea, ¿cómo lo ves? Siempre que alguien empieza algo, hay una motivación de novedad, de estar haciendo algo nuevo. O sea, literalmente hay un proceso de dopamina adicional para arrancar ese proyecto. Ahora, cuando ya empiezas a avanzar en ese proyecto, se acaba ese gozo inicial, esa novedad, y mucha gente ahí es donde renuncia, donde dice, mira, no siento que esté creciendo tanto, no siento que esté aprendiendo tanto, y finalmente los que se quedan son los que descubren realmente el potencial que puede tener la idea que tuvieron, la inversión que hicieron, etcétera. Igual, lo que menciona esta autora, yo lo relaciono mucho con las finanzas. Seguramente es experta en finanzas, porque precisamente dicen que las inversiones aburridas son de hecho las mejores inversiones. Si todo el tiempo estás buscando esta emoción de todo o nada, de ir all in, de que si ganas esta la vas a romper, son las peores inversiones siempre, siempre. Es la receta para el fracaso instantáneo. En cambio, si... O sea, es más Sí, factible que pierdas todo. sí, es un hecho. Y en cambio, si juegas a ir a la segura, a cortar tus pérdidas, a avanzar de poquito en poquito y cuando está en riesgo, mejor prefieres preservar lo que ya avanzaste, es decir, si ya tienes un negocio que está aclientado
y tienes la oportunidad de hacer una segunda sucursal, pero pones en riesgo la primera que ya funciona, dices, no, espérate, me tengo que esperar tantito más para no poner en riesgo la primera. Y de esa manera vas avanzando y cuando te das cuenta ya tienes 10 sucursales, pero no jugaste al todo o nada. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Uh-huh. Bueno, acabando con Dori, pasamos a Alejandro Valenzuela. Él es el gerente del Banco de Salinas Pliego. Nos contó un poco sobre su historia, de cómo llegó al puesto, las cosas que vivió para llegar ahí, de cómo antes de este último puesto le ofrecieron ser como el interino del gerente, porque era muy bueno para lo que hacía y el jefe le decía, es que tú eres muy bueno para este puesto, pero quiero que seas interino. Le dice, ¿y por qué no me das el puesto? Dice, porque no sabes socializar. Porque vas a las fiestas, te estás un ratito y te vas. O sea, literal, no le estaban queriendo dar el puesto porque no agarraba la fiesta, porque no echaba relajo. O sea, cómo realmente el skill social sí importa, ¿no? Y bueno, para no alargarnos tanto con esto, eh, habla de que cuando uno toma decisiones, hay que saber de qué punto partes. Que cuando te dicen que no, no significa N.O. nueva oportunidad. Y te habla de cómo tú necesitas ser una persona confiable para obtener mejores puestos, para poder vender mejor tu producto. Uh-huh. Y habla de 3 puntos. Para ser confiable tienes que ser competente, Uh-huh. tienes que ser impecable, o sea, saber el deber ser, por dónde ir, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, y ser responsable. Esos son los 3 puntos. Ser competente, ser impecable y ser responsable. Si tú eres estas 3, eres una persona confiable bajo el punto de vista de este señor. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Él lo habla desde una perspectiva muy empresarial, ¿no? Lo que él busca en sus Uh-huh. gerentes, por ejemplo. Y sí, totalmente de acuerdo. Hay que ser confiable. Es como, seguramente te pasa, cuando abren un nuevo negocio, lo que esperas del negocio no es tanto que sea, por ejemplo, si son helados, si quieres. No es tanto que esperes a que sean los mejores helados, esperas que sí sean buenos, que sean bastante buenos, que tengan buena higiene, pero al menos yo lo que busco mucho es la confiabilidad, es decir, que si yo paso por ahí, porque tengo que pasar por ahí para ir a tal lado los sábados, y se me antoja un helado o un Uh-huh. café o no sé lo que sea, que yo sepa que ahí van a estar a esa hora, porque si de repente pasa, Que sepas que no te vas a quemar la boca, además ¿no? también, eso es verdad, o sea, también que siempre el café me lo van a servir a la misma temperatura o similar, pero no que a veces me va a quemar y a veces no. Esa es la confiabilidad. Y también cuando el negocio es nuevo, que a veces va a estar abierto a esa hora, pero a veces creo que, es que el empleado se fue temprano o es que el empleado llegó tarde. No, eso mata la credibilidad. No vuelves a ir. No, yo lo que necesito es algo confiable. No necesito que sea el mejor café del mundo, no necesito que sea el mejor lugar del mundo, simplemente necesito que esté ahí cuando lo necesito. Claro, entiendo. Justamente, pues como que estos detalles le van dando exactamente eso que mencionas. Credibilidad. Credibilidad a tu local, credibilidad a tu, a tu, Y a a tu ti como negocio persona. y a ti como... Exacto, justamente. Mira, coordinados y todo. Claro. Estamos pensando como en el mismo ámbito. Y sí, o sea, por ejemplo, tú como vendedor, me imagino que te pasa algo parecido. O sea, Uh-huh. digo, entiendo que eres una persona competente, que sabes lo que vendes, Claro. sabes qué puedes o no vender Uh-huh. y si hay algún problema, eh, claramente lo resuelves al poco tiempo, ¿no? No sé cómo funcionan los tiempos Uh-huh. de ese tipo de problemas, pero si pasa algo, saben que pueden contar contigo. Exactamente, lo que más causa credibilidad es el hecho de que saben que te tienen a un WhatsApp de distancia y cualquier duda técnica, tal vez no se la vas a resolver en el momento, muchas sí, pero van a tener una respuesta. Ujú. O sea, esa es la credibilidad, la constancia de poder saber que cuando te busquen te van a encontrar. Igual en los negocios, cuando
O sea, que vas a ir un domingo y, no, resulta que este domingo no abrieron por algo. No, o sea, eso le rompe, por más bueno que pueda ser un lugar, si no te sirven las cosas iguales siempre, si no tienes el mismo trato siempre, y las personas igual, si no tienes esa constancia en tu forma de ser, que le encargas algo a alguien y a veces lo hace muy bien y a veces no lo hace, rompe toda la credibilidad.